hacer un pequeño repaso de qué eran los sintagmas y lo que habíamos visto hasta ahora, que era el sujeto, el predicado, el complemento directo y el indirecto. Empezamos por el sintagma nominal. Recordamos que el sintagma nominal, su núcleo es un sustantivo. Como tenéis ahí en los ejemplos, Pedro es un sustantivo y sería un núcleo. O, por ejemplo, los bombones. Los bombones, la palabra importante y lo que es el sustantivo es bombones. Además, el sintagma nominal tiene modificadores que siempre van delante del núcleo. Y a partir de ahora los vamos a llamar determinantes. Determinantes, el, la, los, las, un, una, unos, unas. El ejemplo de nuevo de los bombones. Marcamos los como modificador, que lo tenéis ahí, y bombones como núcleo. En vez de modificador, en este caso, le pondríamos una D. Y los complementos, todo lo que va detrás. En este caso, de mi hermana sería un complemento. Y estos complementos pueden ser sintagmas adjetivales, preposicionales o nominales, que lo iremos viendo. Entonces, este de mi hermana es un complemento, pero al mismo tiempo un sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque tiene el de delante, que es una preposición. Los sintagmas verbales. Los sintagmas verbales, el núcleo siempre va a ser un verbo conjugado. Vino. Vino a casa, vino, de venir, es el núcleo. Y los sintagmas verbales poseen modificadores. Los modificadores siempre van a ir delante del núcleo, es decir, delante del verbo. Y serán adverbios como no o quizás. No digas eso. No lo marcaríamos como modificador y digas el núcleo. Y los complementos, todo lo que va detrás del verbo, y son cualquier tipo de sintagmas, adjetivales, preposicionales, adverbiales o nominales. Llegó el verbo núcleo tarde, un complemento, a casa, otro complemento. Este tarde sería un sintagma nominal y casa un sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque este a es una preposición. Los sintagmas adverbiales. El núcleo, el adverbio. Por ejemplo, lejos. Recordad que los adverbios son lo que nos expresan una cualidad, pero no tienen ni género ni número. Es decir, que no se modifican. Lejos, simplemente es lejos. No existe ni singular ni plural, ni masculino ni femenino de esta palabra. Los modificadores siempre suelen ser adverbios o sintagmas nominales, que expresan cantidad. Por ejemplo, muy lejos. Muy también es un adverbio y es un modificador. Y siempre, como en todo, va delante del núcleo. Los complementos, siempre, sintagmas preposicionales. Hay que memorizar y recordar las preposiciones. Antes de las 5. Antes es el núcleo y de las 5 es el sintagma preposicional complemento. Sintagmas adjetivales. El núcleo, un adjetivo o un participio, porque los participios actúan como adjetivos. ¿Qué son los participios? Los verbos que terminan en ado, ido. Un ejemplo de sintagma adjetival simple sería bonito, que es nuestro núcleo. Los modificadores delante del núcleo y adverbios como muy, tan, casi o poco. Ahí los tenéis y esos casi siempre son muy impresionado. Muy, modificador, impresionado. Ahí termina en nado, es un participio, pero actúa como un adjetivo. ¿Vale? Y aquí hay esto que sería el complemento. Perdona. Será los complementos siempre sintagmas preposicionales. Sintagma preposicional, por ejemplo, interesante, un adjetivo, para ti. Complemento, sintagma preposicional. Sintagmas preposicionales. Recordamos que no tienen núcleo, es decir, siempre se inicia a analizar esto poniéndole una E de enlace. Y lo identificamos porque siempre empiezan por preposición.
Aquí está la lista de preposiciones que os deberíais ya saber. Y a continuación del enlace se le pone el término, que es un sintagma nominal. Quedaría así. Por la carretera, sintagma nominal término, y todo esto sería un sintagma preposicional. Pasamos al sujeto. El sujeto. Recordamos que os dije que responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién? ¿Por qué? Porque el sujeto nos va a nombrar a la persona, animal o cosa de la que decimos algo. Y siempre concuerda con el verbo. Por ejemplo, el niño llora mucho. Este niño llora. Niño y llora concuerdan en género y número con el verbo. Este sujeto sería el niño y el resto el predicado. Y hay que distinguir entre explícito, es decir, que aparece reflejado en la oración, como por ejemplo, nosotros recorrimos las calles, este nosotros es el sujeto y aparece explícito. Tácito, se omite el sujeto en la oración. Esto es lo que os dije que también se le llama sujeto omitido. Vimos una película. Todo esto es el predicado y tendríamos que indicar sujeto omitido, s.o, e indicar la persona. ¿Vale? En este caso, como sabemos conjugar los verbos, nosotros vimos una película. El predicado es lo que se dice del sujeto. O en otras palabras, lo que queda en la oración después de localizar el sujeto. Lo que no es sujeto es predicado. Es decir, si nosotros ya estamos identificando el sujeto preguntándole al verbo quién o quiénes, nos está diciendo directamente el sujeto por un lado y el predicado por otro. Y siempre va a ser mínimo un verbo conjugado. Un verbo conjugado, pues yo he comido, yo comí, yo como, etc. Distinguimos dos tipos de predicado. El predicado nominal, con los verbos ser, estar o parecer. Siempre tenéis que mirar si es uno de estos verbos. Entonces, si es uno de estos verbos, como dice aquí, la profesora parece cansada, parece de parecer, entonces, sintagma nominal sujeto y sintagma verbal predicado nominal. Así se pondría cuando es predicado nominal. SVPN. El verbal, el resto de verbos. Recuerda cómo se conjugan los verbos. ¿Por qué? Porque tenéis que saber que existen verbos compuestos en español, como por ejemplo he comido. Entonces ese he comido, todo es el verbo. El niño ha estado enfermo. Sintagma nominal sujeto, el niño. ¿Quién ha estado enfermo? El niño, sujeto. Ha estado enfermo, sintagma verbal, predicado verbal. Y así se pondría el verbal. Complemento directo. Completa el significado de algunos verbos que se denominan transitivos. Los verbos transitivos son los que llevan complemento directo. Vale. ¿Qué es el complemento directo? Siempre un sintagma nominal o preposicional. Preposicional porque hay veces que con la preposición a únicamente cuando se refiere a una persona. Para identificar el complemento directo le vamos a preguntar al verbo qué. En los ejemplos, por ejemplo, ¿qué tengo? La respuesta sería muchos libros nuevos. Sería el complemento directo. Además, se puede sustituir por los pronombres lo, la, los y las. Los tengo y la quiero. Este los, complemento directo, y este la, complemento directo. Un ejemplo completo. María regala flores. ¿Qué regala María? Flores. María las regala. ¿Por qué este la va adelante? Porque no quedaría bien en español decir María regala las. Entonces, cuando pasa esto, normalmente estos pronombres de aquí se ponen delante del verbo. Y el complemento indirecto. Recibe la acción del verbo, es decir, ¿a quién? Sintagma preposicional, siempre. Con a, no otra preposición, sino esta de aquí.
O sintagma nominal cuando hablamos de los pronombres le, les, me, te y se. Pero casi siempre es esto, la preposición a. Se le pregunta al verbo ¿a quién o quiénes? Y se puede sustituir en el caso de que sea un sintagma preposicional por los pronombres le y les. Le trajo un arco, complemento indirecto. Un ejemplo completo. Regala flores a María. ¿A quién regala flores? A María. Entonces, esto sería nuestro complemento indirecto. O si no, podemos probarlo diciéndole le regala flores a María. Y ahora, tras esto, habría que hacer los ejercicios que os he puesto en Classroom. ¿Cómo se hacen esos ejercicios? Es un documento que simplemente tenéis que subrayar cada una de las cosas que se os pide. Los tipos de sintagma, si es sujeto predicado o complementos directos o indirectos.